Alguém tem foto da gestante? Quem tirou foto do pai, manda aí. É pra chamar? Aqui eu tenho, você vai É pra fazer primeiro, né? É pra chamar? E alto e bom som? Buenas tardes. Buenas. Vamos a continuar. ¿Verdad? Y a ver, vamos a ver si de repente podemos meter ya lo que es complicaciones agudas y crónicas. No recuerdo si es que le había dado ya la corrección con insulina que se suele hacer en caso de superglicemia. Creo que hablamos nomás de la insulina y su dosis de las insulinas basadas, ¿verdad? Prácticamente eso. Bueno, dentro de las complicaciones agudas siempre vamos a llegar a hablar prácticamente de 4 complicaciones. En primer lugar, hipoglicemia. Hipoglicemia, después es hiperglicemia, glicemia aislada. Después tenemos cetoacidosis y estado hiperosmolar. Prácticamente vamos a hablar un poquitito de esos 4, que es lo que más vamos a recibir en la urgencia. En primer lugar, hablaríamos de lo que es la hipoglicemia. Y no sé si le hice la pregunta en la clase pasada, pero la hiperglicemia, ¿mata o no mata? No, la hiperglicemia mata. Si viene 800 la glicemia de mi paciente, ¿me asusto? Oye, la hiperglicemia no mata. Entonces, si es que ustedes reciben un paciente con una alteración inclusive del estado de conciencia, no intenten bajar su azúcar. No intenten. ¿Por qué? Porque el estado de hiperglicemia se va a deber netamente a una alteración hormonal y obviamente a la hipovolemia y no a la glicemia elevada. Acuérdense siempre, el azúcar no mata, lo que mata es la deshidratación causada por la hiperglicemia, ¿verdad? Por el azúcar. Bueno, ahora, ¿la hipoglicemia llega a matar? Sí, llega a matar. ¿Verdad? O sea, un paciente que nosotros llegamos a tener que viene con una alteración del estado de conciencia, obviamente puede llegar a presentar crisis de hipoglicemia de acuerdo a la medicación o al contexto que está teniendo. Por ejemplo, mi paciente está recibiendo un tratamiento medicamentoso vía oral de hipoglicemiantes orales y tiene una infección concomitante, obviamente lo más probable es que haga una hipoglicemia. Principalmente las infecciones que actúan a nivel sistémico, por ejemplo una sepsis o una neumonía grave o una pancreatitis, una peritonitis, son cuadros que si mi paciente está tomando una metformina con glimepirida, porque lo que normalmente causan la hipoglicemia son la sulfonilurea, la glimepirida y la inclamida. Si es que está tomando esa medicación, obviamente el riesgo a que haga una hipoglicemia es bastante elevado. Y si nosotros no actuamos rápido, la hipoglicemia actúa igual que la hipoxia. ¿Qué pasa si es que mi paciente pasa mucho tiempo en hipoxia? Va a ir matando neuronas hasta que inclusive puede llegar a la muerte, ¿verdad? Lo mismo con la hipoglicemia. Acuérdense que son los dos componentes más importantes para la generación de energía. ¿Y cuál es la característica principal del cerebro? Que no sabe obtener energía de una forma diferente que no sea el azúcar. A diferencia de la musculatura, que si termina el azúcar utiliza la grasa, si termina la grasa utiliza el propio músculo. Y así sucesivamente. O sea que nunca se van a quedar sin energía ellos. Sin embargo, el cerebro, al ser casi 97% de colesterol, obviamente no va a utilizar la grasa. ¿Por qué? Porque se va a estar autoconsumiendo. Y
De ahí va, que el cerebro prácticamente solamente consume el azúcar que nosotros mandamos o prácticamente del proceso metabólico hepático a través del glucagón. Bueno, entonces, obviamente una emergencia médica sería los estados de hipoglicemia. Ahora bien, podríamos llegar a tener varios contextos, o sea que dentro de la literatura habla que una hipoglicemia nosotros consideramos por valores menos de 60. En realidad, por un valor menos de 60 miligramos por decilitro, ya es capaz de alterar la funcionalidad cerebral. ¿Verdad? Eso no significa que mi paciente ya va a empezar a tener secuelas. Pero vamos a llegar a tener pacientes, por ejemplo, que llegan con 20 miligramos por decilitro de azúcar y están en un estado estuporoso, y otros pacientes que llegan con 40 o inclusive 60 de azúcar y ya están en estado comatoso. ¿Verdad? O sea, vamos a llegar a tener esos tipos de pacientes, porque una cosa es la glicemia capilar y otra cosa es la glicemia plasmática. ¿Verdad? Entonces, lo que normalmente medimos en la urgencia es la glicemia capilar. Lo importante es que nosotros interpretemos que un valor de glicemia menos de 60 con alteración del estado de conciencia, lo primero que yo tengo que tomar en cuenta es corregir esa glicemia, elevar lo más rápido posible y obviamente evitar que llegue a tener complicaciones. Ahora, sabemos el concepto de hipoglicemia, ¿verdad? Son valores de glicemia basal por debajo de 60 miligramos por decilitro y bla 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 bla. Causante, normalmente el principal causante de hipoglicemia, y quiero que se acuerden, porque sí o sí tienen que preguntar a su paciente. Causante principal, medicamentos antidiabéticos orales, principalmente sulfonilurias, limepirida y glibenclamida. Segundo causante, casi, el alcoholismo es otro de los principales. ¿Por qué? Porque la presencia de alcohol a nivel de los túbulos contorneados distal evita la reabsorción de azúcar. Entonces, cada vez que ustedes se van a hacer pipí, cuando están tomando bebida alcohólica, no se reabsorbe azúcar y eso obviamente se elimina. ¿Verdad? Aparte de eso, al tener un hígado dañado por el alcohol, se impide el metabolismo del glucagón, o sea que no hay forma de utilizar la reserva de azúcar que hay a nivel hepático. Entonces, el segundo caso de hipoglicemia más común suele ser los estados etílicos. Tercer caso, normalmente son las infecciones. Cuarto, neoplasias, ¿verdad? Y quinto, suele llegar a entrar cualquier otra patología sistémica asociada, como por ejemplo un hiper o un hipotiroidismo, ¿verdad? Podría estar ahí metido también, ¿verdad? Bueno, lo importante es, en primer lugar, determinar el desencadenante. ¿Quién es el que me está causando la hipoglicemia en el paciente? Como les digo, lo que más van a llegar a ver es una hipoglicemia iatrogénica, que sería a causa medicamentosa. Un dato importante que normalmente los libros no hablan, pero sí la literatura, las guías médicas, es un paciente que está recibiendo algún tipo de hipoglicemiante oral y tiene glicemia menos de 80 miligramos por decilitro, con alteración ya a nivel neurológico. No significa estado estuporoso, sino que una letargia o una hipopsiquia, ¿verdad? Ya podría ser tomado como un estado de hipoglicemia. No sé si habíamos comentado en la clase pasada que los valores que tiene que tener un paciente diabético tratado medicamentosamente o con insulina, los valores de glicemia basal no pueden ser menos de 100. Tienen que tener entre 100 a 140 miligramos por decilitro. Si yo le estoy dando, por ejemplo, metformina y glimepiridina a mi paciente y mi paciente amanece con 80, disminuyan la dosis, no continúen, porque en algún momento obviamente eso va a bajar más y obviamente puede repercutir a nivel del sistema nervioso. Bueno,
Sí. No caso do pré-diabético, seria também esse valor de 100 a 140 ou No, só? no, solamente con el diabético tratado con más de un hipoglicemiante oral o tratado con insulina. Con insulina. Então, assim, é só se tomar de dos. Más de 2. Bueno, realmente el primer medicamento es la metformina. La metformina no causa hipoglicemia. Ahora, pero si está asociado ya 2 medicamentos, por más que sean normoglicemiantes, por ejemplo, metformina más un inhibidor del DPP4 o un inhibidor de la SGLT1, obviamente hay mayor tendencia a bajar el azúcar. Pero el principal de todo es la sulfonilurea. Las sulfonilureas son hipoglicemiantes natos, o sea, ahí no hay capacidad de regular el consumo, o sea, la efectividad de la sulfonilurea. Tanto es así que es un factor determinante para ver cuánto tiempo le voy a dejar a mi paciente internado. Si mi paciente está internado por un estado etílico, en coma hipoglicémico, obviamente yo mejoro los valores, recibe vía oral y chavo a su casa. Pero si viene un paciente con una hipoglicemia y tiene antecedentes, por ejemplo, de que está tomando alguna sulfonilurea, la glimepiridina, yo no le puedo mandar a la casa, ¿verdad?, una vez que mejore su glicemia. Van a llegar a ver que ustedes le van a hacer la corrección, va a llegar a 300, 400 su glicemia, va a pasar 2, 3 horas y el paciente ¡pac!, otra vez. Le miden los de glicemia 30, 20. O sea que tiene ese descenso brusco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese tipo de casos? Obviamente un goteo continuo de glucosa que dure 24 horas hasta que toda la sulfonilurea salga del cuerpo. Bueno, a partir de ahí recién le podemos dar de alta. Tampoco ocurre lo mismo con la asociación de metformina y los otros hipoglicemiantes, ¿verdad? O sea, los otros normoglicemiantes, que prácticamente en 12 horas yo ya le puedo mandar a la casa. Con glimepiridina, no. Bueno, ¿y qué es lo primero que hago cuando hay un paciente con hipoglicemia? Obviamente, lo primero que tengo que hacer es una vida. Hidratar no entra dentro del contexto de rapidez, ¿verdad?, pero sí la aplicación de glucosa lo más rápido posible, ¿sí? Y hay un esquema que se hace. La primera unidad de glucosa que se llega a hacer es 10 ml, ¿verdad?, de glucosa al 50%. 10 ml de glucosa al 50%. Ahí se espera a que supere por lo menos los 200 miligramos por decilitro. Si no supera, volvemos a hacer otros 10 ml. Si no supera, hasta 4 veces podemos llegar a hacer. 4 veces la aplicación de las ampollas de glucosa. Una vez que nosotros consigamos un valor estable mayor a 200, ahí se lo pasa a goteo continuo con suero glucosado al 5%. Entonces, solución glucosada al 5% posterior a los valores mayores de 200. ¿Está bien? ¿Y cuánto le hago de glucosado? Si es para 24 horas, se hace de 4 a 5 cc por kilogramo hora en 24 horas. Eso es lo que se hace aproximadamente. Obviamente. Aplicar 4 veces até que supere. No, si es que, Si não supera. si es que no sube hasta 200, entonces Vai tentar. le metemos. Máximo 4. Exactamente. Quanto tempo tem que esperar para hacer la próxima? 10 minutos máximo. 10 minutos. A veces sube, ustedes le hacen a los 3-4 minutos, boom, sube a 400. Le hacen 10 minutos y vuelve a bajar otra vez. Es más, ven el paciente que así se despierta y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y de repente va otra vez. Pode pedir essa parte de 5%, por favor. ¿Perdón? Essa parte del 5%. ¿Cuál? Este. Sí. Y este ya es la solución glucosada que se le hace por goteo continuo en 24 horas. ¿Cuánto hace? 4 a 5 cc por kilogramo peso del paciente en 24 horas.
Sí. Una vez que se mantenga por arriba de 200, ahí usted ya le pasa. Ahora bien, es el único periodo también que el paciente tiene dieta libre. O sea que si quiere comer una hamburguesa, que coma. Si quiere tomar Coca-Cola, que tome. El único, son sus únicas 24 horas, ¿verdad?, que tiene dieta libre. Obviamente después tienen que volver otra vez a su dieta habitual. En el caso de que sea una hipoglicemia alcohólica, O senhor pode repetir assim, a parte lá da glucosa faz até 4 vezes, aí se não se normalizar faz o soro glicosado. no. Não? Este le vas a hacer sí o sí. Sí o sí. Mantenimiento. ¿Verdad? Lo que vos vas a ir cambiando esto es tu actitud, a ver si le mando o no le mando una terapia intensiva. ¿Verdad? Porque si no sube, probablemente hay otro problema. ¿Verdad? Y ahí ya se le hace, de todas formas le vas a iniciar el goteo con glucosado al 5%. ¿Verdad? Pero para hacer, tiene que lograr arriba de 10. Sí. Por ejemplo, ustedes le hacen la primera y ya le inician su glucosado. ¿Sí? Le vuelven a medir otra vez. Ojo, nunca le midan del mismo lado en donde tiene su vía. ¿Verdad? Eso también suele llegar a ocurrir. ¿Verdad? O sea, suele ocurrir también que está recibiendo su suero y de ese mismo lado le hacen el análisis laboratorial y viene una anemia o sea, una hemoglobina de 2 y eso viene. No, hagan siempre del lado contrario. Pero el glucosado ya se hace inmediatamente después de la primera aplicación. ¿Sí? Después de la primera aplicación. Aí faz a dosagem da glucose, se tiver 200, até 200, aí tira, não aplica mais a glucose, fica só o soro. Exactamente. Y le obligan a su paciente a que coma. En realidad va a tener luego ahora. Mas se já está 200, para que vai comer? Porque va a bajar otra vez. Es el único momento que no te tiene que importar que su glucosa suba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que consumir toda esa actividad de la glimepiría, o de la sulfoniluro. El único momento, las únicas 24 horas de alegría que va a tener el paciente diabético, cuando está al borde de la muerte. Bueno. Aí se não supera, pode administrar 10 ml até 4 vezes. Hasta 4 veces. Durante 24 horas. No. Ahí, rápido. Una vez que esté despierto, usted ya le dicen, come algo. Lo que más hacemos es que tome gaseosa, ¿verdad? O jugo en cartón, porque tiene mayor cantidad de azúcar, ¿verdad? Eso es lo que más hacemos que así inmediatamente. Bueno, lo que cambia en un paciente con coma alcohólico, porque el resto de la hipoglicemia se trata de la misma forma. Ahora, con el alcohólico lo que cambia es la vitamina B. ¿Verdad? Se le da un complejo de vitamina B, aparte de la solución glucosada, o dentro mismo de la solución glucosada se le pone la vitamina B y ahí se mantiene el goteo. ¿Sí? Eso también despierta rapidísimo. Un paciente que está con coma alcohólico, en 10, 15 minutos ya está completamente despierto para ir obviamente, si es que ustedes no determinan la causa, van a tener que hacerle todos los estudios laboratoriales que de repente van a llegar a requerir, como por ejemplo buscar una causa infecciosa. La causa infecciosa normalmente cuando el paciente despierta, obviamente se hace evidente, ¿verdad? Si es que es una pancreatitis o una peritonitis, va a empezar ya a llorar de dolor. Si es que es una neumonía, ¿verdad? Va a empezar todo lo que es la expectoración y todo eso, porque cuando hay hipoglicemia, inclusive llega a anularse el reflejo de la tos, o sea que el paciente no tose en ese momento. Entonces es un poco difícil, mientras está en coma, ¿verdad?, que ustedes puedan llegar a sospechar alguna patología. Pero una vez ya que esté despierto, obviamente el examen va a ser un poquitito más fácil y a partir de ahí ustedes van a solicitar el estudio que necesitan. Bueno, esto es todo con respecto a hipoglicemia.
Hiperglicemia aislada. ¿Cuándo hablamos de hiperglicemia aislada? Obviamente es aquella hiperglicemia que no está causando ningún estado hiperosmolar, no está causando ningún tipo de cetoacidosis. ¿Y cuándo ocurre? Hoy tu paciente se fue al cumpleaños de su nieta y justo había torta y chocolate y comió, ¿verdad? Pero se estuvo obviamente cuidando todo ese tiempo, solo que comió una vez eso que le hizo mal y obviamente ya empiezan con los mareos y todo eso y va al hospital. Otra cosa también, algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿verdad? O de depresión puede llegar a aumentar esos niveles de glicemia o inclusive el dolor, ¿verdad? Ahora bien, algo bastante importante, yo sé que ya pasaron por cardio y es muy importante. Dos cosas que siempre tienen que tener en cuenta y no actuar directamente es en el caso, uno, de la hiperglicemia aislada y en segundo lugar de las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? El único donde yo me tengo que asustar en las crisis hipertensivas no es en la sistólica. La sistólica puede llegar a 300 incluso, pero ese 300 no me va a romper ninguna arteria. La que me va a romper es la diastólica. Entonces, solamente ustedes asústense si la diastólica está superior a 120 milímetros de mercurio. Si no está, por ejemplo, está 280, 100. ¿Bueno? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Señora, usted se puso nerviosa, le está doliendo algo, ¿verdad? Tuvo algo por ahí detrás, no se asusten. Eso no es una emergencia hipertensiva. Porque muchas veces van a llegar en los hospitales y va a venir el enfermero y decir, doctor, está a 200 su presión. No te dicen no es la diastólica, ¿verdad? Pero para que usted pueda llegar a determinar qué es lo que van a llegar a hacer, obviamente necesitan la diastólica. ¿Sí? Y bueno, y lo mismo con la crisis de hiperglicemia. Uno, va a venir tu paciente con 800 y obviamente va a venir el otro personal hablando decirle, doctor, está 800 su glicemia, vamos a hacerle su insulina. No hagan. En primer lugar, si es que la paciente cumple con su tratamiento vía oral o cumple con su tratamiento insulínico, consultar primero qué es lo que le pasó. Acuérdense que todo mecanismo que activa la adrenalina y la noradrenalina va a hacer que se active también la lipólisis, o sea que la generación de energía a través de los lípidos, que es netamente un mecanismo para dar soporte de glucosa constante al cerebro. Ustedes están nerviosos, obviamente se libera la adrenalina va a hacer que se active toda la lipólisis para que su cerebro nunca le falte azúcar. ¿Vale? Ahora, de repente la paciente pudo haber tenido un disgusto con la vecina que quemó la basura y justo colgó la ropa, ¿verdad? O vio que su perro se estaba apareando con el perro del vecino y es muy feo, y cosas así, ¿verdad? Alguna cosa obviamente siempre tiene que ir a la fuente, ¿verdad? ¿Cuándo yo me tengo que asustar con respecto a esto? Cuando hay alteración del estado de conciencia. Y esa alteración del estado de conciencia no significa venir estuporoso. Puede ser irritable, la mayoría de las veces viene somnoliento. La paciente está medio dormida y de repente se despierta nerviosa, ¿verdad? O directamente en estado estuporoso, que obviamente va a determinar mayor gravedad. Si ya viene en un estado estuporoso o comatoso, obviamente es más grave, ¿verdad? Pero siempre hay alteración del estado de conciencia en estos dos. En un estado de hiperglicemia aislada, le van a hacer la historia clínica rápida de urgencia y la mayoría de las veces es, mi mamá es diabética y ya le tomé nomás ya el azúcar y estaba 800, por eso le traje. ¿Pero siente algo? No. ¿Toma su medicamento? Sí, toma. ¿Comió algo por detrás? Y a veces le van a decir, sí, hoy comió torta, ¿verdad?
O no, se puso nerviosa por tal cosa. Entonces, ven primero la fuente y luego ven si medican. Ahora, una hiperglicemia aislada, ¿cómo voy a llegar a tratar? Tanto la hiperglicemia aislada como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar siempre tiene que tener una carga de suero. ¿Verdad? No es porque el agua es el mejor remedio, sino que normalmente, así como habíamos dicho en la otra clase, casi nadie cumple con los valores de agua diario que uno requiere. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estos pacientes obviamente van a venir por un cuadro de deshidratación. Entonces, ¿cómo yo le tengo que hacer esa primera carguita, ¿verdad?, de suero si es que viene? Normalmente utilizamos 7.5 cc por kilogramo hora en la primera hora. Se le hace una carga de esto, e inclusive esto puede llegar hasta 10, ¿verdad?, hasta 10 cc, ¿verdad?, que sería en un paciente de 70 kilogramos, por ejemplo, un 700 cc de suero fisiológico, y ya va a dar para que el resto de su sistema empiece a metabolizarse nuevamente. Aparte de eso, el paciente diabético la mayoría de las veces es ansioso y con solo recibir suero y dice, ay no. Bueno, entonces a partir de ahí ustedes vuelven a medir otra vez el azúcar. Bueno, recién a partir de ahí. Nunca se guíen en la primera toma. Siempre después de la carga de suero, ahí recién le vuelven a hacer la glicemia. Y la corrección en ese caso, porque supongamos que está de 800 bajó a 400 su glicemia. ¿Es alto? Obviamente es alto. ¿Tengo que corregir? Sí tengo que corregir. Y ahí, ¿cómo voy a corregir? Se hace con suero, con insulina regular, que creo que le llaman ustedes, nosotros acá le llamamos cristalina, ¿verdad?, en donde hay estos valores. De 0 a 100 no se hace nada. No se corrige. De 100 a 150 se utiliza 2 unidades de insulina. 151 a 200 se utiliza 4 unidades. 201 a 300, 6 unidades. 301 a 400, 8 unidades. 401 a 500, 10 unidades. Y mayor a 500, 12 unidades. En los libros dice que obviamente se le puede dar inclusive mayor cantidad de unidades. Las nuevas guías hablan de que mientras más unidades ustedes le dan de insulina, mayor es el riesgo a hipocalemia que podría llegar a sufrir el paciente. Entonces, no se recomienda corregir con insulina tanto, o sea, tanta cantidad. Mejor es corregir con fisiológico, siempre, hidratar. El tratamiento, así como le digo, la diabetes siempre va a ser agua o suero fisiológico, ¿verdad? Que es lo que es para mantener, obviamente, la regulación del volumen plasmático y a su vez de la osmolaridad plasmática. Doctor, ahí sería de la glicemia. Por ejemplo, Sí, de la glicemia capilar, Ah, ¿verdad? Pero en la segunda corrección. Va a venir primero tu paciente, ustedes le van a tomar y va a estar 800. Luego le hacen su carguita, ¿verdad? Y ahí vuelven a tomar otra vez. Y ahí ven y corrigen en base a esto. En esa 1 hora, la paciente ya va a recibir todo el tratamiento afectivo de su familia. Obviamente la se va a tranquilizar. Los valores de glicemia también van a empezar a descender. Y aparte de eso, ustedes ya le van a estar colaborando también con aporte de líquido, ¿verdad? Entonces, de cambiar, va a cambiar el valor. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos llegar a ver que se le corrige en la primera y a las 1 hora empieza a hacer hipoglicemia. ¿Por qué? Porque esa hiperglicemia era falsa. Era solamente del momento por un cuadro de estrés y obviamente una paciente
que es diabética tiende a tener una resistencia insulínica, o sea que los valores de azúcar pueden estar elevados siempre. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que analizar, ¿corrijo o no corrijo? ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Ya? É um perigo. Bueno, ahora, puede llegar a ocurrir en su paciente que está hospitalado también. O sea, ingresó por una neumonía y de repente se percató que tiene una hiperglicemia. ¿Cómo iba a tratar? Los valores de corrección son de la misma forma, así como ustedes están viendo acá. Ese cuadrito quiero que se aprendan de memoria. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque obviamente es lo que más van a llegar a utilizar, a pesar que la mayoría de los hospitales ya tienen ahí pegadito a la enfermería esos valores. Pero bueno, sería bueno que se memoricen. Ahora, una de las cosas que tienen que tener es cualquier patología, ya sea cardíaca, principalmente infecciosa, tiende a aumentar el metabolismo del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hay una infección, mi cuerpo siempre va a requerir mayor cantidad de glucosa de lo que normalmente yo le aporto, porque es como si fuese que estaba haciendo una actividad física constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué suele llegar a ocurrir? Muchas veces va a venir el paciente de usted con una neumonía, peritonitis, pie diabético, infarto agudo de miocardio, ACV, y los valores de glicemia van a estar allá para arriba. Eso tampoco tienen que asustarse. Obviamente le van a hacer el mismo procedimiento, van a esperar qué es lo que pasa y luego van a hacer sus controles y corrección. Ahora, en la sala de internado, mi paciente ya se internó, ya le corregí y perfecto. Y estaba tomando antidiabéticos orales, nunca se aplicó insulina. ¿Le saco o no le saco los antidiabéticos orales? Sí, se le saca. Acuérdense siempre de eso. Porque la mayoría de los antidiabéticos orales que van a generar, en primer lugar, una etapa láctea activa, o sea que su propia sangre se va a tender a tener un pH ácido. Más todavía con el trabajo, más todavía con la cetosis. ¿Entienden? Porque acuérdense, el estado cetógeno siempre se activa cuando se requiere mayor cantidad de energía de lo que yo le estoy aportando. Y una infección, un infarto o una ACV, obviamente es un momento propicio para necesitar mayor cantidad de energía de lo que puede aportar. Y si está tomando otra vez antidiabéticos orales, yo inhibo el proceso de regulación osmolar porque constantemente estoy activando el mecanismo cetógeno. Bien, entonces yo tengo que dejar que el cuerpo resuelva solo su actividad cetógena y yo lo único que hago es cuido mi endotelio vascular. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro endotelio vascular? Haciendo que la glicemia esté entre 100 a 140. Esos son los valores que yo tengo que tratar de mantener en un paciente que está internado en sala. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo vamos a hacer los controles? Hay dos formas. En primer lugar, si es que mi paciente está internado en una sala común o si está internado en la terapia intensiva y si recibe una nutrición constante. Si está en UTI y recibe medicación constante, el control de glicemia se hace cada 6 horas y se corrigen esa glicemia. ¿Con qué? De la misma forma que habían escrito aquí. De la misma forma. Ahora, si tu paciente no está en sala de terapia intensiva y se alimenta por sí solo,
¿Está bien que yo le haga cada 6 horas? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan? El metabolismo del diabético, o sea, el de una persona normal a las 1 hora subía en pico, a las 2 horas ya debería de descender el 70%. Sin embargo, en un diabético, la primera hora sube, la segunda hora sube más y luego va bajando. ¿Qué pasa? Pudo haber comido, qué sé yo, a las 11 y vino la enfermera y le quiso controlar su glicemia a la 1 de la tarde. Obviamente va a estar en su periodo más alto de glicemia. Y luego, ¡pum!, le corrige. 1 hora después el paciente le controla la glicemia 40. Suele llegar a ocurrir eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que corregir cómo tenemos que controlar nuestra glicemia y cómo corregir en un paciente que está internado? Tiene que ser antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. O sea que siempre antes de las primeras comidas. Van a llegar a leer que dicen preprandiales. Los controles se hacen preprandiales, no postprandiales. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Y a partir de ahí la corrección se hace en base al cuadrito que habíamos escrito. Entonces, cuando están en sala común, se hace preprandial. Ahora, a este le vamos a sumar un control más que se hace normalmente a las 23 horas. Pero ese control va a servir solamente para regular cómo mi paciente está manteniendo su glicemia a las 6 de la mañana, que es antes de su desayuno. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos, durmió con 400 y se despertó con 120. O sea que hay liberación de insulina a través de su páncreas. O sea, está intentando regular. ¿Se corrige a las 23 horas? No se corrige. No se corrige. Entonces ustedes cuando hacen su indicación tienen que poner control con hemoglucotest antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena con corrección. Y 23 horas sin corrección. O sea, tienen que especificar que los 3 primeros van a ser con corrección según el esquema y el cuarto ya se hace sin corrección. Y ahí nosotros medimos nuestra glicemia basal. ¿Qué significa eso? ¿Cómo amanece nuestro paciente? Si es que está amaneciendo con más de 200 de glicemia, bueno, ¿yo cómo le tengo que tratar? ¿Tengo que aumentar mi dosis de insulina? Lo más probable es que uno tenga que corregir primero la alimentación u otro tenga que corregir mi infección si es que el paciente está infectado, o si ya recibe una insulina basal tengo que aumentar la dosis de mi insulina basal. Por eso el control matutino previo al desayuno es lo más importante que ustedes tienen, y también tienen que indicar eso a sus pacientes. Mañana vos te vas de alta, te vas a hacer tu control diario del azúcar. Pero ¿qué pasa? El paciente diabético muchas veces se controla a cualquier momento, cuando se siente mal. No, usted tiene que decir, tu azúcar va a subir, no te vayas a preocupar, porque tu cuerpo ya está así funcionando mal. Solamente te sirve el que es antes del desayuno, o el que te haga apenas te despertar, te da un pinchazo y obviamente controlar. Ese es el que sirve, porque eso es el que nos va a determinar a nosotros que estamos correctos en la dosis o necesita algún tipo de variación, aumentar o disminuir. Y siempre, de 100 a 140, si mi paciente viene con 200, obviamente la dosis tengo que subir, y si viene menos de 100, tengo que disminuir la dosis de lo que le estoy dando. ¿Está bien? Mesmo se a dieta foi regular, Mismo si la dieta. Hay algo que no está funcionando ahí, entonces mejor nomás tratar de corregir con respecto a la dieta, con respecto a la medicación. Y ustedes ya le van a empezar a conocer luego a su paciente. Obviamente si ustedes ya le dieron dosis máxima de glimevirida, dosis máxima de metformina,
y su glicemia está allá. Obviamente hay alguna otra cosa que no está cumpliendo. Y cada vez tu paciente viene más gordo. Y voy a decir, ¿cómo está engordando si la metformina baja la panza? ¿Verdad? Entonces ahí, acá hay algo raro. Diabético es. 2 años aguanté en el servicio de diabetología del hospital de Frente. Pues renuncié. Por salud mental. Estaba hablándole 45 minutos y después salí ahí y ve que tu paciente está comiendo una empanada con Coca-Cola. A dieta começa em lunes, no próximo. Bueno, Próximo lunes. el estado cetogénico o la cetoacidosis diabética, el estado hiperhormonal. ¿Ustedes pueden diferenciar algo entre ellos? O estado cetogênico, o corpo não produz mais insulina. Então o excesso de glicose vira corpo cetônico, é metabolizado. O estado hiperosmolar, Espera, tu cuerpo no produce insulina. o cetogênico. No caso, é mais acometido de pacientes diabéticos tipo 1. Né? Sí. Es más común en diabético tipo 1, pero no es porque no produzca insulina. Pero está más relacionado a eso. Por el estrés o la inactivación de las células, tanto como el glucagón como la catecolaminación. Más o menos va por ahí. No caso também da hiperosmolar, vai ser acompanhado de ter um estado mental, no caso da acidose, e também, no caso, vai ter uma hiperglicemia intensa, no caso da hiperosmolar. No caso da outra, vai ter hiperglicemia mais Claro. intensa. El estado cetogénico puede llegar a aparecer con una glicemia mayor a 250. O sea, imagínense, bien bajito. Pero ¿qué es lo que ocurre en un estado cetogénico? Obviamente por una situación que dijo, una de las situaciones es lo que planteó el compañero, que obviamente mi célula pancreática no está produciendo insulina y mi musculatura tiene que producir energía de otra forma que no sea a través de la glucosa. O sea que se lo hace de ácidos grasos. ¿Saben cómo se rompe un ácido graso para transformarse en azúcar? ¿No? Y nos dieron en el primer año. ¿Cómo está compuesto el ácido láctico? Cetona y 3 enlaces de glicerol. ¿Eso no es? Y acá se rompe. Esto se transforma en glucosa y esto se elimina. Y acá el cuerpo cetónico viene justamente de los ácidos grasos. Eso no es. Bueno, obviamente lo que más asociamos es a la diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 prácticamente no produce insulina, entonces el azúcar no tiene forma de ingresar dentro de la célula. Pero anteriormente se veía 90% de los pacientes con cetoacidosis eran pacientes con diabetes tipo 1. Ahora no, esos valores descendieron drásticamente. 60% de los pacientes que vienen con cetoacidosis son diabéticos tipo 1. El 40% son diabéticos tipo 2. ¿Y en qué caso, por ejemplo, se presentan? Se presentan en el caso de infecciones, por ejemplo. Cuando hay inactivación de... estimulación suprarrenal para la síntesis de cortisol. Quiero que analicen para la síntesis de cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Es un antiinflamatorio. Es igual que el corticoide. ¿Qué hace a nivel celular? Inhibe la captación de insulina por la célula. Eso es su principal factor. Cuando estamos nosotros en estado infeccioso, obviamente mis células no van a captar el azúcar porque hay cortisol ahí en el medio como antiinflamatorio.
Por eso las personas que toman corticoides tienden a tener la glicemia elevada. ¿Verdad? En segundo lugar, ¿qué también hace? Todo estado infeccioso conlleva al estrés. ¿Y cuáles eran las dos hormonas del estrés? Perdón, me expresé mal. Uno era del estrés, ¿verdad? Sino que era del alerta. Ahí está, alerta. La adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué pasa con ellos dos? Ellos dos, ¿para qué se activan en un caso de estrés? Solamente para alimentar el cerebro, ¿verdad? Y obviamente el cerebro tiene alto consumo de azúcar. Y un paciente que, miren todo lo que, porque es una cascada. Un paciente que está en un estado de infección también produce una hormona que se llama factor de necrosis tumoral. ¿Alguna vez escucharon? ¿Para qué sirve el factor de necrosis tumoral? Evitar, por ejemplo, que se forme una cicatriz queloide, ¿verdad? O sea, acuérdense que todo proceso de daño conduce hacia una mitosis de ese tejido que fue dañado. Y el factor de necrosis tumoral es decir, bueno, vas a crecer hasta acá nomás y después lo lleva a la apoptosis para que no siga creciendo. Pero también el factor de necrosis tumoral nos hace a nosotros que disminuya el hambre, porque es una de las formas que dice, las células buenas son capaces de generar azúcar a través de otros componentes que no sean azúcar. Las células malas no tienen esa capacidad, solamente necesitan azúcar. Entonces, es un factor natural propiamente de protección que se nos libera. ¿Y quién acá tiene hambre cuando está enfermo? ¿Aún cuando está enfermo tiene hambre? Nadie tiene hambre. Pero dicen, ay, qué hambre, pero qué pereza. Nada, no quiere hacer absolutamente nada. Bueno, ese es el factor de necrosis tumoral que está circulando ahí, ¿verdad? Haciendo que justamente disminuya el hambre y que obviamente esas otras células posiblemente tumorales o cancerígenas no se reproduzcan. ¿Vale? Y ahí también va del por qué un paciente con algún tipo de tumoración, por ejemplo, tiende a comer menos, ¿verdad? Obviamente su cuerpo libera ese factor, ese mismo factor. Bueno, al no tener hambre, obviamente la cantidad de energía que aporta su cuerpo es mínima, ¿verdad? El cuerpo entra en un estado debilitado y obviamente necesita mucha irrigación en el cerebro, o sea, mucho nutriente. Entonces ahí empieza a ver todo lo que es el estado cetogénico. Se empieza a consumir la propia cantidad de grasa que tiene el paciente para llegar a aumentar los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos 40% que nosotros ahora agregamos a la mayoría de las complicaciones por cetoacidosis, también entran los estados infecciosos. Después también entran los estados neoplásicos o los estados de inanición. ¿Saben lo que es inanición? ¿Nunca escucharon? Inanición. Sin comida. Cuando pasa, creo que era más de 7 días, o más de 5 días, sin el consumo de alimentos, obviamente el cuerpo entra en un estado de inanición. Que cuando se activan ya, o sea, cuando solamente se activa la cascada metabólica cetógena. Y eso obviamente va a producir una alteración del pH plasmático, un descenso brusco y inclusive puede llegar a la muerte. Primero coma cetogénico y luego la muerte. Los estados de inanición son bastante terribles. Bueno, y el estado hiperosmolar, obviamente un paciente diabético tipo 1 puede llegar a tener un estado hiperosmolar. Sí, puede llegar a tener también. Bueno, normalmente son terribles también los pacientes diabéticos tipo 1. Lo que pasa es que ellos son normalmente son más atléticos los diabéticos tipo 1. Pero el diabético tipo 2 es lo que más llegamos a ver en estado hiperosmolar. Ahora, ¿cómo yo sé
cuando mi diabético tipo 2 está en estado cetogénico o está en estado hiperosmolar. Por lá, ele vai dar o do estado mental mais anterior. ¿Cuál? En los dos realmente se presentan. ¿Cuál? Aliento cetónico. El aliento cetónico, en 14 años de formación habré olido 5 veces. O sea, se siente más el aliento cetónico de tu pareja en la mañana que... ¿Qué? Nivel de pH. Sí, en los dos realmente se siente, pero los valores hidroelectrolíticos son los más importantes. Sí. Los valores del medio interno son lo que a mí me van a llegar a determinar si es que estoy delante de una cetoacidosis o estoy delante de un estado hiperosmolar. ¿Verdad? Y bueno, la osmolaridad plasmática obviamente lo vamos a medir por principalmente los niveles de sodio, ¿verdad? Que vamos a llegar a intentar entender qué es lo que llega a pasar. Y en la cetoacidosis ya van a llegar a intervenir otros componentes como por ejemplo bicarbonato, ¿verdad? Ahora, hay una tablita que está acá. La cetoacidosis también vamos a llegar a ver por el sodio normalmente está abajo, con A3. La forma o sea, las fórmulas que nosotros vamos a usar para determinar los dos sodio es igual a sodio plasmático más 2,4 por glucosa menos 100 dividido 100. Es lo que vamos a llegar a hacer para la medición de azúcar, ¿verdad? En el caso que sea una cetoacidosis, normalmente el paciente tiende a hacer una hiponatremia y en el caso del estado hiperosmolar tiende a hacer una hipernatremia. Ahí es lo que llegamos a tener. El estado hiperosmolar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de fisiopatología del azúcar? ¿Qué es lo que producía el azúcar? Diuresis y deshidratación, ¿verdad? ¿Qué va a llegar a ocurrir con el medio interno? ¿Verdad? Obviamente va a llegar a haber gran cantidad de soluto o solvente. Y uno de mis valores que se suele llegar a alterar es la del sodio. ¿Sí? O sea que podríamos llegar a tener... ¿Cuánto es el valor normal de sodio, son? Casi 135 a 145. Entonces sodio normal es 135 a 145 miliequivalente litro. ¿Sí? Yo en un paciente con un estado hiperosmolar, normalmente le mido su electrolito y suele llegar a estar sodio 186. ¿Qué significa eso? Que superó completamente lo que está ahí. Y potasio, ¿cuánto es el valor normal del potasio? 3,5 a 5,5. No. El equivalente. Y normalmente en un estado hiperosmolar el sodio suele llegar a venir, qué sé yo, 4, 5, está dentro de los valores normales. ¿Cuál es el problema que puede llegar a ocurrir con un paciente en estado hiperosmolar teniendo estos valores de glicemia? Uno, analizamos, si mi paciente está en un estado hiperosmolar, ¿qué es lo que más urgentemente necesita? Agua, lo más urgente posible, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le meto agua a esto? Mi sodio
va a empezar a bajar. Y mi potasio va a empezar a bajar. Obviamente. ¿Verdad? La diferencia sería que el problema del potasio no es solamente que va a empezar a bajar por dilución, sino que se van a empezar a activar las bombas de sodio-potasio. Y si yo le cargo insulina, ¿cómo entra el azúcar dentro de la célula? Facilitada o por gotas, gotas. La bomba es sodio, potasio, ATP, ácido. O sea que va a salir sodio y tiene que entrar potasio. Para cuando yo le doy insulina, ¿qué va a llegar a ocurrir? Se van a abrir esas compuertas y obviamente el potasio va a empezar a entrar, ¿verdad? Junto con el azúcar. ¿Y qué va a llegar a ocurrir con mi potasio? Obviamente es el que más va a descender porque esto va a estar recibiendo sodio. ¿Sí? Lo único que yo voy a hacer es diluir. Esto va a descender un chiquitito, pero también va a recibir aporte de la propia célula. Sin embargo, mi potasio va a empezar a bajar. Y después de la corrección con agua, después de la corrección con insulina, me llega un potasio 1.5. ¿Qué va a pasar? Mis células miocárdicas principalmente no van a conseguir repolarizarse y va a haber un secuestro del calcio por parte de las células miocárdicas. Y si hay secuestro de calcio, ¿qué va a llegar a ocurrir con mi corazón? Va a quedar contraído, paro cardíaco en sístole. ¿Se salva o no se salva un paciente con paro cardíaco en sístole? ¿Cómo van a salvar un corazón que está completamente duro, cerrado, sin que llegue a entrar sangre? Entonces, lo que yo principalmente tendría que llegar a evaluar, obviamente va a ser mi potasio, por el riesgo a que haga primeramente una taquiarritmia y luego un paro cardíaco en sístole. ¿Y de mi sodio me preocupo? No, pero es un valor que me ayuda a determinar si es que le aporto o no le aporto agua. ¿Está bien? Lo primero que viene en la cabeza, ¿le doy suelo fisiológico? La lógica dice, no, ¿cómo le voy a dar? ¿Cómo le voy a dar? ¿Verdad? En realidad igual se le da, porque los niveles son isosmolares y con el volumen que requiere, de todas formas ese volumen de sodio se va a ir regulando, ¿verdad? Ahora, también ocurre 250 de sodio. Ahí ya no solamente va a requerir suero fisiológico, sino que va a requerir también una sonda nasogástrica con agua destilada, de aporte constante, ¿verdad? Se le llega a aportar litros y litros de agua directamente hasta el duodeno, ¿verdad? Y eso es para que el cuerpo intente absorber también y de esa forma regular la hipernatremia. Pero del potasio siempre tienen que tener miedo, principalmente porque hay muchos pacientes que llegan a morir después de haberse corregido su azúcar por un estado hiperosmótico. Bueno, la otra fórmula, uno es la del sodio, y la de la osmolaridad plasmática. La de la osmolaridad plasmática es 2 por sodio más glucosa dividido 18. Esa es la fórmula. 2 por sodio dividido glucosa, perdón, 2 por sodio más glucosa dividido 18. Y este valor
tiene que ser siempre menos de 320. Si mis valores plasmáticos llegan a 320 o superior, obviamente estoy hablando de un estado hiperosmótico. Si es mayor a 320, estoy hablando de que estoy delante de un paciente con un estado hiperosmótico. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que la corrección tanto en el estado cetogénico y en la cetoacidosis es la misma. Lo importante obviamente es lo que me va a llevar al diagnóstico y saber qué es lo que le está causando. Si le está causando solamente la hiperglicemia y una hiperglicemia por un mal tratamiento, ¿verdad? O un estado cetogénico. Eso es lo que yo tengo que descubrir. Porque si viene mi diabético tipo 2 en un estado cetogénico o en una cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que tengo que temer? Que haya una infección, haya una neoplasia o alguna otra patología asociada a eso. O sea, solamente es un desencadenante de lo que está ocurriendo. Es en el diabético tipo 2. Ahora en el diabético tipo 1 viene con cetoacidosis. Bueno, es normal que tenga eso. No sé si me entienden. ¿Sí? Bueno, ¿quieren hacer una pequeña pausa? Ay, qué pesado.